Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, el cual es células fagocíticas, y vamos a iniciar definiendo que las células fagocíticas son, células cuya principal función es ingerir y destruir los microbios y los tejidos dañados. Las principales células fagocíticas son los neutrófilos y los macrófagos. Ahora bien, vamos a conocer su origen. Todas las células sanguíneas se generan mediante un proceso conocido como hematopoiesis. Este ocurre en un principio durante el desarrollo fetal en los islotes sanguíneos del saco vitelino y el mesénquima paraórtico. Después, entre el tercer y cuarto mes, se desplaza al hígado y finalmente pasa a la médula ósea. Durante el nacimiento, la hematopoiesis tiene lugar en los huesos de todo el esqueleto, pero cada vez se restringe más a los planos. Todo inicia con una sola célula llamada célula troncal hematopoyética, también conocida como célula madre hematopoyética. Estas habitualmente son amitóticas, es decir, no suelen formar más células de este tipo, pero pueden tener episodios de división celular y pueden formar más células madre hematopoyéticas, así como dos tipos de células madre hematopoyéticas multipotenciales. Estas dos poblaciones son unidades formadoras de colonias de linfocitos y unidades formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. En este caso, por el tema que estamos manejando, solo nos enfocaremos en esta última. Cada formador de colonias da lugar a un tipo específico de célula sanguínea. En este caso, el que nos proporciona los neutrófilos es el factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Antes de proporcionarme los neutrófilos, me proporciona su precursor tardío, que es el mieloblasto, y ahora sí el neutrófilo. Por otro lado, los macrófagos cumplen con el mismo recorrido, solo que esta vez su factor estimulante de colonias es el factor estimulante de colonias de monocitos o macrófagos, quienes formarán el precursor tardío llamado monoblasto, y finalmente me generarán a los monocitos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero dónde están los macrófagos? Bueno, pues los macrófagos se forman cuando los monocitos migran a los tejidos. Este proceso lo abordaremos más adelante en este video. Ahora vamos a conocer las características morfológicas de los neutrófilos. Bueno, pues primero que nada, destacar que son la población más abundante de leucocitos circundantes y es el principal tipo de célula en las reacciones inflamatorias. Estos circulan como células esféricas de alrededor de 12 a 15 micras de diámetro, con numerosas proyecciones membranarias. El núcleo está segmentado en 3 a 5 lóbulos conectados, por eso también podemos nombrarlos leucocitos polimorfonucleares. Algo importante es que el citoplasma contiene dos tipos de gránulos rodeados de membrana. La mayoría de estos gránulos, llamados gránulos específicos, están llenos de enzimas como la lisozima, la colagenasa y la elastasa. Por ejemplo, esta última ayuda a llevar a cabo proteólisis, es decir, la degradación de proteínas. El resto de los gránulos, llamados gránulos azurófilos, contienen enzimas y otras sustancias microbicidas como las defensinas. Estas llevan a cabo diferentes acciones protectoras, como lo son la toxicidad directa sobre los microbios, incluidos bacterias y hongos, y la activación de células implicadas en la respuesta inflamatoria frente a los microbios, y catalicidinas, que tienen una función similar a la antes mencionada. Ahora, hablando de su función principal, esta es fagocitar microbios, en especial microbios opsonizados. Esto significa que los microbios están preparados para la fagocitosis y productos de células necrosadas y destruirlos en los fagosomas, proceso que más adelante abordaremos en este video con mayor entendimiento. Cabe señalar
que el tiempo de vida de los neutrófilos es más corto que el de los macrófagos, ya que estos viven durante 1 a 2 días y después mueren. Pero su respuesta frente al estímulo es rápida, aunque de corta duración. Ahora, hablemos del sistema fagocítico mononuclear. Pues como ya lo había comentado, este sistema comprende a las células circundantes llamadas monocitos, que se convierten en los macrófagos cuando migran a los tejidos, y los macrófagos residentes en los tejidos. Es importante mencionar que los macrófagos se distribuyen ampliamente por todos los órganos y el tejido conjuntivo. Cuando ya se formaron nuestros monocitos por hematopoiesis, estos entran y circulan por la sangre y después migran a los tejidos, en especial durante las reacciones inflamatorias, donde maduran, a su vez en macrófagos. Muchos tejidos están poblados de macrófagos residentes de vida larga, derivados especialmente del saco vitelino y el hígado durante el desarrollo fetal, y dependiendo del tejido asumen un fenotipo diferente. Por ejemplo, las células de Kupffer, que recubren los sinusoides del hígado, los macrófagos alveolares en el pulmón y las células microgliales en el encéfalo. Hablando un poco de los monocitos, estos tienen un diámetro de 10 a 15 micras y poseen un núcleo en forma de riñón y un citoplasma finamente granular que contiene lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos del citoesqueleto. Los monocitos se pueden clasificar en monocitos clásicos o inflamatorios. Producen importantes mediadores inflamatorios, son fagocíticos y son reclutados con rapidez en los lugares de infección o lesión. Estas células se encuentran en el vaso, donde pueden ser reclutados en la circulación frente a algún problema. Y el segundo tipo son los monocitos no clásicos. Estos se reclutan en los tejidos después de una infección o lesión y pueden contribuir a la reparación. Ahora, especificándonos en los macrófagos, estos pueden adquirir capacidades funcionales especiales, dependiendo de los tipos de estímulos activadores que los exponen. Por ejemplo, algunas citocinas activan a los macrófagos, que matan a los microbios de forma muy eficiente, lo que se llama activación clásica, y estas células se llaman macrófagos M1. Por otro lado, otras citocinas activan a los macrófagos, que promueven la reestructuración y reparaciones tisulares, lo que se llama activación alternativa, y estas células se llaman macrófagos M2. Aún no se comprende del todo la relación entre los subgrupos de monocitos y macrófagos, pero los monocitos clásicos y los macrófagos M1 comparten propiedades funcionales. Ahora expondremos las múltiples funciones de los macrófagos, tanto en la inmunidad innata como adaptativa. Una función importante de los macrófagos en la defensa del hospedador es ingerir microbios por el proceso de la fagocitosis y después matarlos. Otra más es que además de ingerir microbios, los macrófagos ingieren células necrosadas del hospedador, incluidas las células que mueren en los tejidos debido a los efectos de toxinas, traumatismos o interrupciones del aporte sanguíneo, y los neutrófilos que mueren después de acumularse en los lugares de infección. Una más es que los macrófagos se activan gracias a sustancias microbicidas para secretar distintas citocinas que actúan sobre las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos para potenciar el reclutamiento de más monocitos y otros leucocitos de la sangre hacia las zonas de infección, lo que amplifica la respuesta protectora contra los microbios. Otra es que los macrófagos sirven de células presentadoras de antígenos que presentan fragmentos de proteínas antigénicas a los linfocitos T y los activan. Y por último, los macrófagos promueven la reparación de los tejidos dañados al estimular el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis, y la síntesis de matriz extracelular rica en colágeno, fibrosis. Cabe mencionar que los macrófagos suelen responder a los microbios
casi tan rápido como los neutrófilos, pero los macrófagos sobreviven más tiempo en las zonas de inflamación. Por lo tanto, los macrófagos son las células efectoras dominantes en los estadios finales de la respuesta inmunitaria innata, varios días después de la infección. Los macrófagos se activan para realizar sus funciones al reconocer muchos tipos diferentes de moléculas microbicidas, así como moléculas del hospedador producidas en respuesta a las infecciones y lesiones. Estas diversas moléculas activadoras se unen a receptores específicos, productores de señales localizados en la superficie del macrófago o en su interior. Un ejemplo de estos son los receptores tipo TOL, que son importantes en la inmunidad innata. Los macrófagos también se activan cuando otros receptores presentes en sus membranas plasmáticas se unen a opsoninas en la superficie de los microbios. Las opsoninas son sustancias que cubren partículas y las marcan para la fagocitosis. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar del proceso de fagocitosis. Es importante mencionar que varios receptores que reconocen a los microbios, como el TLR, los receptores acoplados a la proteína G, entre otros, funcionan de forma cooperadora para activar a los fagocitos con el fin de que maten a los microbios ingeridos. La función de las vacuolas fagocíticas, conocidas como fagosomas, con los lisosomas, da lugar a la formación de fagolisosomas, donde se concentran la mayoría de los mecanismos microbicidas. Se sabe que 3 tipos de mecanismos microbicidas son los más importantes. Uno de los mecanismos son las especies reactivas del oxígeno. Los macrófagos y los neutrófilos activados convierten el oxígeno molecular en especies reactivas del oxígeno, que son sustancias oxidantes muy reactivas que destruyen a los microbios y otras células. El principal sistema generador de radicales libres es el sistema de oxidasa del fagocito. Otro es el óxido nítrico. Además de las especies reactivas del oxígeno, los macrófagos producen especies reactivas del nitrógeno, sobre todo óxido nítrico, por la acción de una enzima llamada óxido nítrico sintasa inducible. Dentro de los fagolisosomas, el óxido nítrico puede combinarse con peróxido o superóxido de hidrógeno, generadores por la enzima oxidasa del fagocito, para producir radicales de peroxinitrito muy reactivos que pueden matar a los microbios. Y por último, las enzimas proteolíticas. Los neutrófilos y los macrófagos activados producen varias enzimas proteolíticas en el fagolisosoma que destruyen a los microbios. Una de las enzimas importantes de los neutrófilos es la elastasa, una proteasa de serina de amplio espectro que se sabe necesaria para matar muchos tipos de bacterias. Bueno, entonces, haciendo un repaso, las células fagocíticas, gracias a sus receptores, se unen con la bacteria o con las opsoninas y generan que después las zonas de la membrana alrededor de los puntos de unión se invagina hacia afuera en una fracción de segundo para rodear toda la partícula, y después cada vez más receptores de membrana se unen a los ligandos de las partículas. La vesícula que contiene a la bacteria se llama fagosoma. Casi inmediatamente aparecen otras vesículas que contienen enzimas como las lisosimas y que se unen a los fagosomas, formando así el fagolisosoma, donde vierten su contenido para lograr eliminarlo. Una vez terminada la misión, algunos residuos indigeribles se pueden transportar fuera de la célula por exocitosis. Y bueno, este ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo video aquí en su canal InmunoWAS.